Vamos a ver después en qué consiste la tarea. Ahora voy a compartir mi PowerPoint para comenzar la clase. Bueno, ¿están viendo? Sí se ve, profe. Bueno, entonces este proyecto nacional es básicamente lo importante acá dentro de lo que es el módulo, como se dice vulgarmente, el caracú de todo lo que vamos a desarrollar. Por eso es importante. En la tarea también hay que desarrollar dos partes del proyecto nacional. Pero para comenzar, hay que decir que el cambio o la visión de futuro, ¿verdad? Primero ocurre en la mente de la gente. Debe ocurrir en la mente de la gente. Es decir, tenemos que transmitir eso, ¿verdad? Esta idea del cambio o esta visión de futuro, tenemos que transmitir a la gente que nos rodea, a nuestros colaboradores, y después extenderlo a la mayoría, ¿verdad? Si es un proyecto nacional, por supuesto, a toda la nación, ¿verdad? Si es posible. Entonces, debe ocurrir el cambio primero en la mente de la gente, y solo así se podrá posteriormente derivarse la estructura, los procesos, el rendimiento de los resultados a la organización. Primero tenemos que fijar nuestra visión de futuro y después trasladarla a todas las otras estructuras, ¿verdad? Procesos, rendimiento y resultados de la organización en la cual estamos. O si se trata del proyecto nacional, tiene que ser al país, la transformación también tiene que ver con la cultura organizacional. Pero dentro de la cultura organizacional entra también la parte del liderazgo. Y esta cuestión nosotros no nos corresponde desarrollar en nuestro programa. Solamente que hay un elemento que es que nosotros no vamos a ver en este programa, que es el cambio de cultura organizacional ni los valores, porque ahí interviene también tanto el liderazgo como los valores. Es decir, los líderes son los que tienen que impulsar este cambio. Entonces tiene que haber un claro liderazgo y tiene que haber unos valores compartidos para que ocurra este cambio. No es solamente la visión, sino hay otros elementos que intervienen también en este proceso, ¿no? Y otro elemento importante son los valores y el liderazgo, cosa que tampoco nosotros vamos a desarrollar porque tampoco nos corresponde en nuestro mundo. Solamente les quiero poner sobre aviso de que no es solamente la cuestión de la visión, sino que hay otros elementos que se van adjuntando a esto para que pueda avanzar. Muchas veces se quiere hacer una transformación, pero no hay liderazgo. Si no hay liderazgo, entonces es difícil lograr una transformación. Si no hay valores compartidos, como vemos el caso de nuestro caso de transformación educativa, donde hay valores que son más conservadores y valores que son más, vamos a decir, progresistas, que chocan entre ellos. Entonces no hay eh, una un acuerdo, ¿verdad? En Perú, por ejemplo, hay un consejo de acuerdo nacional, le llaman. Este consejo de acuerdo nacional es que trata de unificar estos valores, trata de ver una visión a largo plazo de lo que quiere hacer el Perú, pero en base al consenso, ¿verdad? Y quizás el error esté ahí, de que no hay ese consenso, de que no tenemos un órgano que busque consensos dentro de la sociedad. Entonces, estos son los elementos que muchas veces faltan para que una planificación de algo que se quiere lograr al futuro no
y en un determinado momento nos encontremos con tantos obstáculos. Entonces, estos elementos son importantes, pero como les digo, nosotros no vamos a tocar la parte que tiene que ver con la cultura, con el liderazgo, con el cambio de la cultura organizacional. Y otro elemento sí que vamos a tocar, ¿verdad? Es la estrategia. Nuestra estrategia la hemos definido ya en una clase anterior, la han hecho como un recordatorio, ¿verdad? Un conjunto de medios y fines, ¿verdad? Para producir acciones y gestionar riesgos. Porque no solo se produce acciones, sino que dentro de esas acciones vamos a encontrar obstáculos, ¿verdad? Y esos obstáculos son los que constituyen los riesgos y amenazas. Entonces, estos obstáculos son los que van a oponerse a que nosotros podamos llegar a lo que queremos. Y si nosotros eh, podemos prever estos obstáculos y podemos anticiparnos a los obstáculos, va a ser mucho más fácil superar que ir por el camino y con un obstáculo que es insalvable o que retrasa el camino que queremos recorrer. Un plan, ¿qué es un plan? Un plan es un conjunto de decisiones coherentes, ¿verdad? Pues la coherencia es lo que se busca cuando se evalúa un plan, ¿verdad? El uso de recursos, ¿verdad? Que tiene el potencial de alcanzar la visión. El plan, entonces, especialmente los planes institucionales, que vamos a hablar de eso, pero en la próxima clase. Los planes institucionales tienen mucho que ver con la asignación de recursos. Si es que no se asignan los recursos, y si esos recursos no se asignan y no se usan correctamente, es muy difícil que se llegue a alcanzar los objetivos o la visión que se tiene en el futuro. Esto es muy importante y esto también es un obstáculo para nosotros, ¿verdad? Para llegar a concretar los planes, ¿verdad? Porque esto tiene que preverse también cómo combatir la corrupción, ¿verdad? En cuanto al uso de los recursos. Esto hay que tener en cuenta, ¿verdad? De que es importante para alcanzar la visión. ¿Qué es lo que contiene un plan? Un plan contiene una declaración explícita del método a ser utilizado, los costos, responsabilidades, cronogramas de actividades y objetivos acordados. Y este es un gran problema para nosotros, porque no hay un método o una metodología única para realizar estos planes. Aquí estamos hablando del nivel gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene una Secretaría Técnica de Planificación. Esta Secretaría Técnica de Planificación es algo muy, vamos a decir, muy secundario en el gobierno, porque no es una gran personalidad la que ocupa ese cargo, sino son más bien funcionarios de segundo rango, la que se encargan de esa función. Y el problema radica ahí que no tenemos un método estandarizado, ya sea por una ley o por un decreto, que nos sirva de guía para planificar. Eso hay en otros países. Existe un método estandarizado para poder planificar, ¿verdad? Porque en cuanto a método de planificación hay muchas formas, hay muchas vías, porque el método quiere decir camino para llegar al fin, nada más, no es el fin en sí, pero el problema es que no estandarizamos, no unificamos nuestra manera de planificar. Entonces, ustedes se van a encontrar dentro de la literatura con diferentes formas, diferentes conceptos de cómo se tiene que planificar, y eso lo único que crea es confusión, mayor cantidad de confusiones y al final no se llega. La planificación estratégica es la forma, ¿verdad?, de reducir al mínimo las incertidumbres, porque la estrategia es algo muy complejo. La estrategia es compleja, ¿verdad? Hay que enfrentar, como dije, obstáculos,
hay que acumular medios y hay que establecer fines muy claros para lograr una estrategia. Y sin planificación, prácticamente ninguna estrategia funciona. Sabemos que la planificación también es incierta, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros llevamos esto a la práctica, cuando el plan llevamos a la práctica, nos vamos a encontrar miles de obstáculos. Y estos obstáculos tienen que ser encarados a través de estar redefiniendo permanentemente nuestra planificación estratégica. Y una planificación estratégica es definitiva, ¿verdad? Entonces, si alguien le dice, esto es lo que dice el plan no es nunca algo definitivo, no es algo que es como una ley o un decreto que se tiene que cumplir obligatoriamente, sino que se tiene que replantear permanentemente para que funcione. Pero es complejo. Pero ¿qué es peor? Ir enfrentado a una situación compleja sin plan o hacerlo con un plan. Yo creo que es mejor hacerlo con un plan. Lo mismo los bolivianos dicen, el que no tiene plan no gobierna. Cualquier gobierno que venga, y la mayoría de los gobiernos que hemos tenido son más o menos así, llegaron sin plan, entonces se dedicaron a apagar incendios, no, no, no llegaron realmente a producir ningún cambio porque no tenían plan y no tenemos plan. Y si los planes que tenemos, y vamos a ver, tienen muchas deficiencias. Eso vamos a ir analizando también más adelante. Estoy adelantando nomás algunas cosas y pido disculpas si soy muy repetitivo porque voy a ser muy repetitivo y insistir otra vez sobre ciertos elementos que me parecen a mí importantes de entender y comprender de lo que es la planificación estratégica. La política, por supuesto, fija los fines de los estratégicos, también los medios, ¿verdad? Pero para eso se necesita un proceso de planeamiento, ¿verdad? Y evaluación de ese problema, lo que tiene que ver con el desarrollo, como en la materia de planificación estratégica del desarrollo, ¿verdad? Entonces, el desarrollo también es un problema muy, muy complejo, ¿verdad? Desarrollo quiere decir algo que como un tapiz que se desenvuelve dentro de la realidad, algo que se va desenvolviendo en la realidad. Ese es el concepto de desarrollo. Algo que está todo atado, está liado, que hay que desenvolver. Esa es la idea del desarrollo. Es algo complejo. Y para lograr este desarrollo armónico al que nosotros aspiramos, tenemos que planificarlo, ¿verdad? Pero no solo planificarlo, evaluarlo permanentemente. Entonces, por eso se habla de la mejora permanente. Por eso le dije, los planes tienen que estar siendo evaluados y reevaluados permanentemente. No es porque un plan se hizo y ya se quedó ahí. Nosotros tenemos esa tendencia. Hacemos todo el plan, ya voy a Paguazú, ya brindar, pero ese se quedó ahí. No se evaluó, no se monitoreó, no se hizo nada y el plan se quedó dormido. Entonces, ese plan tiene que ser algo constante, algo que permanentemente se esté redefiniendo, se esté corrigiendo, se esté monitoreando y al final se tiene que evaluar, ¿no? Porque el monitoreo quiere decir que es durante el desarrollo del plan que tiene que ir controlando. Y la evaluación ocurre al final, ¿verdad? Al final, como yo les dije, el plan 2003 que yo participé nunca se evaluó y no creo que los otros planes de gobierno tampoco se hayan evaluado. Entonces, queda la nada otra. No se saca la enseñanza, no se puede ver cómo se comportó la realidad y si ese plan se ajustó o no ajustó y qué resultados tuvo.
no hay forma de, definir resultados si es que no evaluamos los planes. Y tenemos que chequear cada uno de los objetivos si queremos, eh, si queremos eh, llegar, ¿verdad?, a la meta que nosotros nos hemos propuesto. Que permanentemente tenemos que evaluar. El plan tiene que ser evaluado sí o sí. El planeamiento estratégico, ¿verdad? Si hay un plan estratégico, nosotros tenemos un plan estratégico, un plan nacional de desarrollo 2030. Eso ustedes tienen en el Moodle, yo les hace ese plan de desarrollo. Tienen que mirar un poco. Pero aparte de eso, tiene que haber una directiva de gobierno, porque el plan estratégico es a, a 20, 30 años, hasta 40, ¿verdad? Pero la directiva de gobierno tiene que ser a 5 años, porque un gobierno en Paraguay dura 5 años. Entonces, para eso se hace una directiva de gobierno, ¿sabes? Ver cuáles son, qué es lo que se va a cumplir, ¿verdad?, de ese plan. Muchas veces eso es lo que nos encaja. Cuando una institución o un gobierno, mejor dicho, esto se llama plan de gobierno, ¿verdad?, no encajan con el plan nacional, entonces nos vamos hacia cualquier lado. Entonces no hay una coherencia, porque lo se busca, eso ya hablé yo, eso se busca la coherencia. Si no hay coherencia, entonces nos vamos hacia cualquier lado. No logramos, pues, es una cuestión muy compleja que se tiene que coordinar bien. Entonces, en la directiva se van a dar objetivos específicos del gobierno. ¿En qué objetivos de ese plan nacional el gobierno va a poner énfasis? ¿Verdad? Las políticas, ¿verdad?, de gobierno, también políticas públicas, llamadas políticas públicas porque se llevan a cabo en consenso con los ciudadanos, o en teoría debería tener consenso de los ciudadanos. Por eso digo, acá no tenemos justamente este comité de acuerdo nacional que existe en otros países, que trabaja permanentemente y a largo plazo. Y las hipótesis que van a significar tareas y responsabilidades. Partiendo de ciertas hipótesis, vamos a designar tareas y responsabilidades a los organismos responsables del desarrollo y la defensa nacional, con sus correspondientes niveles, ¿verdad?, sectores, gobiernos departamentales y locales. Entonces acá ya hay un divorcio, porque el plan de descentralización parte luego de una idea equivocada. Es decir, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, cuando se crearon, debían ser elegidos por voluntad popular, pero en teoría dependen del Ministerio del Interior. Pero un gobernador que es liberal, que es un gobierno colorado o viceversa, no sigue la directiva de gobierno, no tiene una obligación de seguir ninguna directiva de gobierno. Por lo tanto, no puede coordinar las instituciones del Estado que funcionan dentro de su departamento. Nunca luego se le dio esa atribución a los gobernadores. Entonces no hay una coordinación. Partimos de un presupuesto luego que es falso, es que supuestamente es descentralizado, pero en realidad el gobernador hace lo que quiere y el gobierno solo gobierna acá el departamento central y algunas áreas. Y es un desgobierno, ¿verdad? El gobierno solo gobierna la capital y no gobierna vamos a decir, los gobiernos subnacionales, se llaman, tanto departamentales como municipales. Son gobiernos subnacionales donde no hay coordinación. En otros países, por ejemplo, hay un delegado de gobierno. Aparte del gobernador, hay un delegado de gobierno. ¿Para qué un delegado de gobierno? Para que coordine las instituciones que actúan en ese departamento, para ese delegado de gobierno. ¿Y qué es lo que hace entonces el gobernador?
¿Cuál es la función? Bueno, nosotros no somos un Estado federal. En un Estado federal, cada uno se maneja por su lado. Bueno, hay algunas líneas que fija el gobierno y pone dinero, ¿verdad? Entonces controla. Eh, pero no hay una dirección centralizada, sino que las élites locales son las que gobiernan realmente ese departamento o un estado, por ejemplo, el Brasil o los Estados Unidos son las élites locales que tienen su propio gobernador, tienen su propio poder legislativo, tienen su propio poder judicial. En un estado unitario no puede haber eh, varios poderes ejecutivos, varias asambleas y varias, vamos a decir, poderes judiciales. Entonces, la idea de la descentralización, por eso yo digo que es un error que parte de premisas falsas, en el sentido de que la descentralización, según el modelo francés que yo conozco, es solamente económica. Entonces, las regiones deben poder, o departamentos en nuestro caso, deben poder recaudar el dinero, así como hacen las municipalidades, recaudar el dinero y votar en qué se va a gastar ese dinero. Entonces los consejos departamentales, los famosos consejos departamentales están cuestionados. Lo único que pueden hacer es votar en qué se va a gastar el dinero que recaudó el departamento. Y eso implica traer una mayor carga impositiva, porque el ciudadano tiene que mantener el gobierno nacional, tiene que mantener el gobierno departamental y tiene que mantener el gobierno municipal. Entonces es una carga muy pesada para un estado pequeño como somos nosotros. Repartimos todo de premisas falsas, ¿verdad? Y entonces ese es el resultado de que no existe la descentralización y que por supuesto no va a haber ninguna coordinación entre estos niveles, ya sea el gubernamental, el departamental y el municipal. Es muy difícil que eso ocurra por errores fundamentales que se cometieron en la Constitución del 92 y así sucesivamente en las leyes reglamentarias del tema de la descentralización. Y acá vemos la complejidad de la estrategia. Eso por eso le dije que es complejo. Acá vemos, por ejemplo, el diagnóstico. Primero tiene que hacer un diagnóstico para llegar a la estrategia. Este diagnóstico, en algunos casos, le llaman DAFO o SWOT, pero nosotros le llamamos FODA. Estamos acostumbrados a la palabra, al acrónimo o la abreviatura FODA, que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A partir de acá se parte, ¿verdad? Y esto tiene que llevar a los objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, como yo le dije, nosotros no vamos a ver valores, ¿verdad? Creemos, acá interviene también el liderazgo, interviene la cultura organizacional, como yo les dije, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos que establecer la misión. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué existimos? Después la visión es qué queremos hacer o a dónde queremos llegar o dónde nos vemos en el futuro. Los objetivos son específicamente a dónde vamos o a dónde queremos también llegar, pero en el mediano plazo o en el corto plazo. La visión implica un plazo más largo. El objetivo es a mediano y corto plazo. Y después se establece un mapa estratégico que vamos a ver también más adelante. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? ¿Cómo se van a llevar a la práctica? Y ese mapa estratégico ya incluye las acciones, que ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué caminos vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acciones? ¿Cómo vamos a evaluar? También tiene que entrar en el mapa estratégico, ¿verdad?
Y acá más abajo está la infraestructura organizativa. ¿Cómo vamos a organizar? ¿O vamos a reorganizar o vamos a hacer una reingeniería, una transformación? ¿Verdad? Porque la transformación es algo más radical, un cambio más complejo. ¿No? Puede ser reorganización o puede ser reingeniería también. Después tenemos quiénes van a impulsar la estrategia, qué acciones vamos a hacer, es decir, los actores. También nosotros vamos a ver los actores y las acciones. El cuadro de mando integral, ¿cómo controlamos? Es una medida de control de por qué estas estrategias, esta estrategia, cómo medir la estrategia, si esa se cumple realmente. Porque generalmente si queremos medir la estrategia a través de un control financiero, y no solamente un control financiero, sino es un impacto que se tiene que lograr en la sociedad. No es solo una cuestión financiera o un control financiero de cómo se usaron los recursos, sino qué impacto tuvo. Y ese cuadro de mando integral es lo que nos va a dar la pauta de cómo vamos a controlar estos objetivos, si es que se cumplen o no se cumplen, y si las acciones se llevaron efectivamente a cabo. Y por último vienen los recursos, ¿no? que tiene que ver con el cuadro de mando también. ¿Verdad? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Entonces, al final, por eso el presupuesto general de la nación es tan importante, porque la única forma de transformar y lograr el cambio es a través de la asignación de recursos. Porque no, ya para ir sueños, ya no conseguimos nada otra vez, estas son cuestiones utópicas y eso no les asignamos los recursos. Entonces, esto ya es más bien empresarial, ¿verdad? Empresarios satisfechos, estudiantes, en realidad somos ciudadanos lo que tiene que sentir ese cambio que nosotros pretendemos lograr. Entonces, como les dije, este es un proceso complejo, este es un mapa prácticamente estratégico, ¿verdad? Un esquema estratégico de cómo vamos a lograr esto. Entonces, hay cuestiones que tenemos que desarrollar, como lo hemos hecho ya con la visión, la misión, y vamos a pasar ahora a los grandes objetivos. El gobierno primero que tiene que analizar el contexto. El contexto viene a ser la realidad nacional y la realidad internacional. Muchos planes de gobierno, especialmente este del 2030, si ustedes se fijan bien, van a ver de que nosotros parece que vivimos un termo. Es decir, no tenemos en cuenta las cuestiones internacionales, sino solo nos preocupamos por lo que ocurre adentro, ¿verdad? Y eso es una cuestión cultural que tenemos los paraguayos, de solamente mirar para adentro y no mirar para afuera. Entonces, las dos cosas tiene que analizar el gobierno. El contexto nacional o realidad nacional también se llama, y la realidad internacional. Son dos aspectos muy importantes que interactúan entre sí. No es que nosotros solamente lo interno tenemos que manejar también la parte internacional, y determinar los objetivos a alcanzar, los objetivos, qué objetivo vamos a alcanzar para garantizar sus intereses vitales. Entonces, ¿qué objetivo vamos a alcanzar para garantizar esos intereses vitales? Se me perdió esa idea. Entonces, para alcanzar estos intereses vitales, porque los intereses vitales, tienen que ver con que el Estado sobreviva, que no nos convirtamos en un Estado fallido, un Estado que no puede controlar su territorio, no puede controlar la población ni sus propias instituciones. Eso se llama un Estado fallido. Entonces, por eso debe estar preocupado siempre por garantizar estos intereses vitales. Por supuesto, es un proceso permanente, ¿verdad? En lo cual se identifican en la directiva de gobierno. Yo les hablé de la directiva de gobierno, ¿verdad? La directiva de gobierno solo abarca 5 años. Identificar estos objetivos, ¿verdad? Lineamiento de política, ideas directrices, ¿verdad? Elementos
de juicio básico para la formulación de esta directiva de planificación del desarrollo. Entonces, la directiva de gobierno entonces incluye objetivos a alcanzar, lineamientos de política, las políticas públicas, ideas directrices y elementos de juicio, porque nosotros tenemos que buscar, vamos a hablar también, las variables fundamentales que van a potenciar el cambio, le van a dar más fuerza al cambio. O sea, esas son las variables que hay que identificar, ¿verdad? ¿Qué variables o tendencias, ¿verdad? Tendencias o variables, ¿verdad? Hay que identificar. Una de ellas yo les dije que es la globalización. La globalización afecta no solamente a nuestra política exterior, sino a la política interior también. Y afecta también a la educación. Entonces, la globalización es importante identificar cuáles son las variables fundamentales en las cuales nos estamos eh, recibiendo esta influencia. Porque el Estado ya no puede controlar tanto la comunicación como el desplazamiento de personas dentro de su territorio, sino que el Estado eh, lo que hace es tratar de adaptarse o amoldarse a este proceso de globalización. Ustedes ven, todos los días vemos, quizás no entendamos así, pero estas marcas internacionales que vienen a Paraguay es producto de la globalización. Tenemos, por ejemplo, nuevos menús, que hamburguesa, que lasaña, que esto, que aquello, ¿verdad? Constantemente se está ofertando la pizza. Eso es algo que nosotros que somos un poco más viejos no veíamos antes. No somos adictos a la hamburguesa, pero eso es producto de la globalización también. Usar vaquero, usar jeans, todas esas cosas son producto de esa globalización y más aún por Google, por internet, cosas que no había antes, no influye internamente a nosotros el proceso de globalización. Por eso es importante una de estas tendencias globales es globalización. Y esta globalización, creo que ya lo dije, genera también resistencia, ¿no? Genera problemas internos. El Brexit, por ejemplo, que es el British Exit, que es salida de Inglaterra a la Unión Europea, es producto de esta resistencia, es producto de esta clase media empobrecida, porque no todo el mundo le beneficia también la globalización, ¿no? Las clases medias que ganaban bien, tenían empleo en la industria se fueron todas a China y se quedaban sin empleo. Bueno, la misma cosa la victoria de Donald Trump en, eh, en Estados Unidos, es producto también del proceso de globalización. También esas clases medias que son desplazadas, ¿verdad? Y yo digo, no, pero eso a mí no me afecta, nosotros acá no nos afecta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Donald Trump quiso poner un muro en la frontera con México? Y de que ese dinero que enviaban los migrantes no podía traspasar la barrera que iba a poner el gobierno de Trump, que al final no cumplió nada de lo que prometió, por suerte para nosotros. Pero nuestro país, mucha gente vive de esas remesas que envían tanto de Europa como de Estados Unidos. No podemos decir, no, a mí no me afecta lo que está haciendo Donald Trump o lo que está ocurriendo en Europa, ¿verdad? Producto de la globalización o de la resistencia que hay a la globalización. Entonces, todos esos aspectos, esas ideas directrices, es lo que el gobierno tiene que tomar en cuenta para establecer esta directiva de planificación del desarrollo. Pues ahí está la diferencia, ¿verdad? Un plan de desarrollo 2030 es un proceso mucho más largo, abarca muchos más gobiernos, ¿verdad? Pero el gobierno que se instala tiene que tener un plan de gobierno que eh, abarque esos 5 años que a ellos le competen gobernar. Entonces, el planeamiento estratégico está orientado a la formulación de directivas de planificación de desarrollo y defensa, porque hay dos cuestiones acá, dos directivas, en teoría, cosas que no existen así, ahí nadie entiende, ¿no?
Hay una directiva de gobierno que tiene que ver con la planificación del desarrollo y otra directiva que tiene que ver con la defensa nacional. Entonces, esos son dos elementos muy importantes que tiene que tener todo gobierno, ¿verdad? Establecer estas directivas. Porque otro problema que tenemos es que cada institución, cada ministerio de un gobierno actúa de manera aislada. Parece, eso vamos a hablar más adelante también con mayor detenimiento. Actúan como si fueran compartimientos estancos. No hay comunicación, no hay vaso comunicante entre estos, eh, entre estos, entre esas instituciones, ¿verdad? Entonces, las directivas no permean a ninguna institución. Tampoco hay un seguimiento, ¿verdad? Porque en otros lugares el presidente le llama a su ministro, le convoca uno a uno a su ministro y le dice, esto es lo que vamos a hacer durante esos 5 años. Y estos son los controles que vamos a hacer, ¿verdad? Si es que se cumple, y esta es la cantidad de dinero, esos recursos que le vamos a dar a este ministerio para que cumpla este y este objetivo. Entonces, cada 6 meses el presidente le vuelve a llamar al ministro y evalúan uno por uno si es que se cumplió o no se cumplió lo que se está haciendo. Eso no se hace. Acá no se hace, ¿verdad? El hombre más odiado del gobierno de Carte era este subsecretario privado, López Moreira, que era el que tenía que hacer ese trabajo. Era odiado a muerte, ¿no? Porque él tenía que convocar a los ministros y exigirles qué es lo que hicieron, cómo lo logramos, ¿verdad? Es lo que querían crear como una especie, creo que salió un centro de gobierno, que era justamente para eso, para controlar si es que este planeamiento estratégico o estas directivas se cumplían o no se cumplían, ¿verdad? Entonces, López Moreira le querían linchar ahí en la plaza pública por hacer su trabajo tan odioso, de exigirle a cada uno que cumpla con su función. Entonces, nuestra mentalidad no está preparada todavía para esas cosas, pero al final tenemos que llegar a eso, si no, no vamos a ningún lado. Entonces, este es el proceso de la política nacional. Vamos a ver más adelante. Ahora quiero abrir un espacio de preguntas y respuestas a ver si tuvieron, entendieron lo que planteé en esta primera parte. Si es que tienen alguna cuestión. Sobre lo desarrollado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario? ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene una cuestión? Buenos días, profe. Muy bien. Yo creo que está bastante claro, súper concreto también lo que estuvo planteando. Y también un poco reflexionar al respecto, ¿verdad? La realidad nuestra con respecto a los planes nacionales y las estrategias nacionales. Y la realidad de los países asiáticos, por ejemplo, profe, ¿verdad? Acá tenemos un tema clave sobre los planes que se modifican o se eliminan, ¿verdad? Con cada cambio de gobierno. El plan de famoso, el plan de Estado y el plan de gobierno. Y yo creo, profe, que
el camino para poder llegar a sostener el desarrollo de un país en cualquier ámbito, educativo, económico, cultural, ¿verdad? Es un poco eh, que los diferentes gobiernos que vayan asumiendo consideren, ¿verdad? Todo lo que ya estuvimos conversando, ¿verdad? Consideren también los, los planes de los gobiernos anteriores y se continúe. De otra manera, profe, es un gasto de dinero, ¿verdad? Son recursos que quizás no se recuperen en corto plazo y este es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Se dedican recursos. Acá tenemos, por ejemplo, el tema del Metrobús, ¿verdad? Un lindo proyecto, pero no se pudo concretar. Hay un plan nacional detrás, pero quedó en la nada. Y los siguientes gobiernos se olvidan, digamos, o bien obvian, ¿verdad? Omiten todo lo trabajado por el gobierno anterior. Entonces es un círculo, ¿verdad? Una rueda que se va repitiendo y no permite avanzar. Solamente giramos en la misma baldosa, como dirían los bailarines, ¿verdad? Están bailando en la misma baldosa, no nos movemos a ningún lado, ¿verdad? Eso nomás comentar, profe. Excelente comentario, profe. Ustedes seguramente todos los días escuchan los ataques que se dan los cartistas contra los atlistas. Y lo que dicen los cartistas es que todo lo que ellos hicieron bien, el gobierno de Marito se encargó de destruir. Uno de ellos es la Universidad Politécnica de Paraguay-Taiwán, ¿no? Eh, que es un despropósito. Es decir, que se realizó por un lado y por otro lado se está vetando. Aparte de los cuestionamientos que yo le pongo a eso, porque ese dinero en realidad no tenía que haberse ido a esa universidad, ni tenía que haberse ido a la UNA directamente, ¿verdad? Pero la UNA tampoco manifiesta una voluntad de cambio muy importante como para que eso se pueda hacer. Entonces, siempre se planearon de que iban a contratar 100 ingenieros españoles, porque los ingenieros acá no rendían lo que tenían que rendir, ¿verdad? Entonces, al final se optó para traer una universidad de Taiwán, y que aparte de los linces y eso todo el día se están planeando, ¿no? Entonces, un gobierno hace una cosa y el otro gobierno viene y echa todo abajo para comenzar otra vez la nada. Y entonces nos vamos, ¿verdad? El gran fracaso, ¿verdad? Ujú. El gran fracaso del gobierno de Castro, desde mi punto de vista, económicamente manejó bien, pero fracasó en salud y en educación. Eso es uno de los grandes fracasos del gobierno de Castro. Y entonces, porque no puso los hombres adecuados en esos cargos, ¿no? Y él no impulsó tampoco porque él no maneja el tema. Entonces, lo mismo pasa en este gobierno, volvió a fracasar. Lo único que son buenos es la obra pública, porque ahí se maneja mucho dinero. Discúlpeme, no estoy haciendo campaña política en favor de uno o a favor de otro. Estoy tratando de tener una visión crítica nomás de lo que ocurre por falta de planificación y por falta de acompañamiento. Es que no tenemos. Carter mandó a hacer este plan 2030, lo cual Marito le dio absolutamente la espalda a ese plan. Tenemos un plan para la exportación, tenemos un plan para mostrarle a los organismos internacionales que no, usted no tiene los planes, el plan, pero no se cumple. Entonces, este es el problema fundamental a que nos enfrentamos. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Excelente comentario del profesor Andrés. Sí, profe. Dos puntualizaciones que me parecen muy interesantes sobre políticas públicas. Yo casi siempre tenía en cuenta de que políticas públicas únicamente o de manera unilateral se daba a través del gobierno sin tener en cuenta la cuestión del consenso. Esa es una de las cuestiones que no se tiene en nuestro país. Y lo otro sobre la Secretaría Técnica de Planificación. Recuerdo que en la carrera teníamos un profesor de un seminario
bueno, que trabajaba muy de cerca con el PEMAS, ¿verdad? Y él mismo decía de que la Secretaría Técnica de Planificación tenía una gran relevancia durante el gobierno de Stroessner, pero en este contexto de la democracia no. Prácticamente era una secretaría secundaria del gobierno, sin sin mucho espacio, por así decirlo, dentro del análisis político. Es cierto, Augusto. Es un tema que yo también quería recalcar, de que el gobierno de Stroessner, todo el mundo se preocupaba antes que Stroessner le apruebe un plan. Tenía que pasar por la mano de Mandelburger. Mandelburger era el eterno secretario de planificación. Entonces, si es que no tenía la aprobación de la Secretaría Técnica, era inútil llevarle, el ministro le lleve un plan al gobierno del presidente Stroessner para que la apruebe. Entonces, ahí Stroessner le daba mucha importancia, ¿verdad?, a eso. Por más que sabemos los defectos que tenía ese gobierno, que ya no es compatible con la realidad actual, pero tampoco somos capaces de aprender de lo bueno que se hizo antes, sino que tenemos que echar todo por tierra para volver a comenzar de nuevo. Y esta secretaría, cierto también lo que dice Augusto, durante todo el periodo de la democracia no tuvo ninguna relevancia. Es más, yo he sido consultor en algunos proyectos, en algunos que otros proyectos. Y cuando me iba a pedir información a la Secretaría Técnica de Planificación, me dice que ellos no tienen biblioteca y no tienen archivos. Es decir, nada de los proyectos que se hicieron en Paraguay están guardados, archivados. No sé si es que ellos no quieren nomás dar esa información, pero las veces que yo recurrí a ellos, siempre me encuentro con el tema de que ellos no tienen archivos, no tienen. Yo entre el libro usado y eso suelo encontrar muchos proyectos que se hicieron y se imprimieron para ciertas obras, que, hablando así mal y rápido, era para plata Y1, no, era para, no tenía otra finalidad. Es una forma rápida de ganar plata dulce y despilfarrar todos esos fondos, pero ni siquiera el archivo de eso tenemos. Entonces, ustedes conocerán alguna biblioteca que tenga la Secretaría Técnica de Planificación o algún archivo que ellos tengan, porque yo las veces que recurrí a ellos me dicen que no tienen nada. Profe, con respecto también a los créditos no reembolsables que vienen, por ejemplo, de la Unión Europea para educación, en donde, bueno, tiene que haber un compromiso por parte del Estado bueno, tienen que ver resultados a corto plazo y bueno, esos resultados muchas veces se maquillan. La plata ya no existe, pero los resultados se maquillan. Claro, ahora ese gran problema de que la Unión Europea dio, creo que 90 millones de dólares o algo así, no sé, escuché, no he visto, y que condicionó ciertas cuestiones de la reforma educativa, lo cual los padres saltaron y están cuestionando. Eh, Eso es, evidentemente, va a otro lado, lamentablemente. Por eso le digo que estos dos gobiernos que tuvimos fracasaron rotundamente. Y no sé, no puedo evaluar los otros, pero más o menos así nomás también fracasaron rotundamente en el tema de educación. Eso es evidente, ¿no? Primero, lo que no tiene liderazgo, absolutamente. Menos todavía un liderazgo técnico. Nunca nombraron técnico a la cabeza, ¿no? Y la única técnica fue echada por los propios sindicalistas. Entonces, hay una gran contradicción y eso es lo que nos lleva al fracaso. ¿Verdad? Voy a tener realmente un técnico que tenga liderazgo para que llegue adelante el proceso de transformación. No se va a lograr, no se va a lograr. Pues ella tiene que transformar, esta persona tiene que transformar la cultura organizacional, tiene que establecer los valores que realmente van a llevar adelante esta reforma. Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer?
Sí, No sé profe, hola. si- sí, Quería consultar nomás. sí. ¿Quiénes son las personas o las instituciones que integran un equipo técnico para la elaboración de un plan estratégico nacional, profe? Y normalmente, eh, con- acá, por ejemplo, como le dije, no existe este comité de acuerdo nacional. Se intentó hacer, la Secretaría Técnica de Planificación justamente hizo un comité estratégico, no sé, donde le convocaban a ciertas personalidades, pero estas personalidades lo único que hacían era un documento, yo no conozco, hacían que la ceremonia de los indígenas, eso eh, tenía que iluminar a ellos para que puedan hacer bien la planificación estratégica. Si eso tiene sentido, no tiene sentido, pero bueno. Profe, ¿y Eh, quién aprueba eso y quién es el que dice, bueno, este plan es el que vamos a llevar adelante? Eso es lo que es que tenemos nuestras autoridades, tenemos la Secretaría Técnica de Planificación, hay otras instituciones involucradas, pero no sabemos, se lanza un plan y no sabemos quiénes son los responsables que lanzan eso y que después van a ir controlando y evaluando el uso de los recursos y que se puedan cumplir con las metas, con los objetivos establecidos. Por eso no me pregunto, pero ¿quién es la última persona en todo caso que dice, bueno, este plan es el que vamos a llevar adelante a partir de hoy? y en realidad es una cuestión muy confusa. Acá al final nosotros lo que tenemos en cuenta es que tiene la lapicera, que es el presidente de la República, el que hace y deshace, o sea, al final, pues ese presidente que tenemos lo no entiende. Entonces es muy difícil que se logre algo acá en el... Yo le escuché al padre Montero Tirado en una entrevista que le hicieron, de que él dice que ese comité estratégico del ministerio es ilegal, porque el que es legalmente es el CONEC, ¿verdad? Consejo Nacional de Ciencia y Cultura, perdón, de Educación y Cultura o Educación y Ciencia, que sería ahora que creo que hace 2017 no se nombra, no sé. Entonces ahora se creó un comité estratégico entre el Ministerio de Hacienda, que maneja la plata, el Ministerio de Educación, no sé quién otro. Ese es el Eh, punto, ese es el aspecto de la educación, ¿verdad, profe? Que es lo sí, que me están contando ahora. sí, claro, es el aspecto de la educación, porque te quiero dar nomás como un ejemplo, ¿verdad? Que en el nivel de gobierno tampoco hay un comité que se encargue y que tenga la fuerza suficiente como para establecer lineamiento o establecer un consenso sobre los valores especialmente que vamos a compartir y a partir de cuáles van a ser las grandes políticas. Eso se le encargó a la Secretaría Técnica de la Planificación y la Secretaría Técnica no tiene la fuerza. Dentro de esa secretaría existe un comité estratégico que es bastante opaco también, porque no podemos ver realmente lo que hay detrás, pues se nombra así empresarios, eh, incluso historiadores, pero no producen nada desde mi punto de vista. No hay ningún documento que esté a la vista que haya producido ese comité estratégico. Luego te va a ir pidiendo secretaría técnica y te dice que ellos no tienen nada. Buscar en el portal y no encontrar nada. Hagan nomás ese ejercicio. Por ahí yo estoy equivocado. De buscar un poco ese comité estratégico que creó la Secretaría Técnica de Planificación y que encuentran. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, tiene su plan estratégico. De aquí a tantos años queremos lograr esto. Y por lo menos nosotros podemos saber quiénes son los actores que integran ese equipo que justamente lleva adelante, hace y lleva adelante ese plan estratégico de la universidad. Todos sabemos, seguramente profe sabes también, entonces todos sabemos quiénes son los involucrados, ¿verdad? Pero eso lo sabemos nosotros desde el punto de vista de nuestra institución, en donde nosotros nos estamos desempeñando. Ahora, a nivel nacional, eso es lo que siempre, al menos yo siempre me pregunté, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas
o los actores que intervienen o integran ese equipo. Mira, profe, este es un equipo que se conforma para decidir prácticamente nuestro andar, ¿verdad? Porque es un plan estratégico nacional, cómo vamos a andar en la parte económica, la parte educativa, en la parte social, en la parte de la seguridad, todo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes integran ese equipo que decide que este es el plan que vamos a llevar adelante? ¿Integran ministros, secretarios ejecutivos, o solo la Secretaría Técnica de Planificación hace y deshace? Eso es lo que siempre yo me pregunté, profe, porque en cada gobierno que sube, ¿verdad? Uno que baja y otro que sube, se lanza un plan estratégico nacional, ¿verdad? Se mencionan sus objetivos, se mencionan las metas que se desea lograr, pero no sabemos quiénes son esas personas que elaboraron ese plan, profe. Ok, Entonces, esa siempre fue mi pregunta. ¿Quiénes integran? ¿Quiénes son las personas que integran un equipo técnico o jurídico, en todo caso, que se sienta en una mesa y elabora este proyecto o este plan a nivel nacional? existen los papeles, pero en la realidad no cortan ni no pinchan nada. Ese es el problema. Al final queda otra vez la voluntad del Ejecutivo. Yo, por ejemplo, fui parte del plan estratégico de la UNA, yo trabajé, pero no es el que está vigente, sino el anterior. Y justo cuando estábamos por aprobar el plan, así, todo con bombo y platillo, vino una no te calle y armó un desastre ahí. El plan tuvo que aprobarse así a la apurada, ya prácticamente se completó ahí y se presentó. Y ese plan que nosotros hicimos nunca se evaluó, nunca se evaluó, nunca nadie dijo. Y las facultades hacen sus propios planes que tampoco no se cumplen, eh, no se evalúan. Están nomás ahí para la foto. ¿Dónde está tu plan? Acá está mi plan. Este es mi plan. Pero no cumplo con ese plan. Y así seguimos. Y a nivel nacional es más complicado todavía. Como le dije, se intentó, el gobierno de Carter era el que intentó crear este comité estratégico de la Secretaría Técnica y nunca funcionó, nunca funcionó. Y no produjo ningún documento fundamental tampoco. Y tampoco hay un comité de seguimiento de cumplimiento de ese plan de inteligencia que usted tiene también. Yo le hago. No hay, no existe. Y no avanzamos por culpa de eso, por falta de voluntad política. Profe, y Bueno, una última pregunta. sí, En el plan estratégico nacional entiendo que también se tiene en cuenta el control del uso de los recursos. ¿O me equivoco, profe? y tendría que haber, pero no se lleva a la No se práctica. tiene en cuenta eso, profe. No, y ¿Sabe por qué? Porque mi siguiente pregunta sobre eso iba a ser justamente del papel de la Contraloría en ese sentido. y yo quería decir el papel de la Contraloría, que también parte de premisas falsas. La Contraloría está superpuesta con un órgano judicial que se llama Tribunal de Cuentas. Entonces ellos se pelean entre ellos. Este, por ejemplo, consiguió una resolución del Tribunal de Cuentas por la cual la Contraloría no podía entrar en la época de Sandra. No podía entrar, Sandra Magleo, no podía entrar a auditar el municipio de Ciudad del Este. Desmanes cometieron por eso, porque se pelean entre ellos. En Francia, en cambio, que yo conozco el sistema, el, el, la Contraloría hace el monitoreo, o debería hacer monitoreo, y el Tribunal de Cuentas controla a posteriori. Es decir, una vez que terminó de desarrollarse el programa, entra, el documento tiene que ser remitido al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas
dictamina si fueron utilizados bien o no esos recursos. ¿Qué hace la Contraloría? Que no es Contraloría, y el delegado de gobierno que hace. El delegado de gobierno, cuando se da cuenta de que un proyecto se está comiendo la plata o se está utilizando mal los recursos, recurre también al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas para ese proceso. Y eso es lo que debería hacer la Contraloría. Tiene que parar o recurrir al Tribunal de Cuentas para que pare ese proceso de plata que hay, que se haga una auditoría para determinar responsabilidad. Entonces, ahí hay una división de funciones clara, pero acá no hay. Entonces, ese es nuestro problema fundamental. Premisas falsas sobre lo que es la descentralización. Pregúntale a cualquier diputado o senador nacional que le explique qué es lo que es la descentralización. Yo le aseguro que no lo va a poder explicar. No, definitivamente, no va a poder. Se va a quedar en blanco seguramente, profe. Sí, porque dice Profesor, sí, profesor, sí, te escucho, mira. en relación a la pregunta de la compañera Mirza, mientras que estuvieron ahí apuntalando esas cuestiones, estuve conversando con una de las directoras del STP y nos apuntala ella de que hay una actualización del PND año 2021, noviembre. Ahí ella me pasó el link y voy a compartir con ustedes también. Y hay apuntalamiento en 4 de los ejes, me dice. Y ante la pregunta de Mirza, que trasladé a ella también, ella dice que el visto bueno, el último visto bueno es del Ejecutivo con relación al Plan Nacional de Desarrollo y el equipo económico. Entonces hay una actualización de dicho documento, noviembre 2021. Voy a compartir entonces en el chat con los compañeros. Sí, gracias, mira, muy importante tu aporte, también de Mirza. Y por favor, si puedes compartir también en el grupo de WhatsApp. Sí, eso ya me olvidé también, Mirza, sobre tu pregunta, que está el equipo económico, ¿verdad? Hay también un equipo de desarrollo social que evalúa teoría. Pero ellos no publican nada. Nada no se publica sobre eso. Que yo sepa, eso guardan bajo 7 llaves. Creo que ellos tratan de... No, hay una... Vos sabés que, profe, te voy a decir una cosa y gracias, Miriam, también por responder. Siempre esa fue mi duda. ¿Quiénes son los actores que intervienen o forman parte del equipo técnico, jurídico, económico, social, ¿verdad? Para poder escribir ese plan estratégico nacional? Imagínense, profe, es un plan estratégico nacional, es lo que va a guiar nuestro caminar durante los años que dure un gobierno, ¿verdad? ¿Y quiénes son esas personas? Eso siempre fue mi duda. Yo muchas veces pensé si era el Congreso, ¿verdad? Lo que estaban a cargo de eso, o es el Ministerio de Hacienda con los otros ministerios, o es la Secretaría Técnica de Planificación quien conforma los equipos, o ahora que menciona Miriam, ¿verdad? Que, por ejemplo, un punto importante que mencionó Miriam es justamente que el Ejecutivo es quien da el visto bueno, ¿verdad? Para poder justamente llevar adelante ese plan, ¿verdad? No sabemos quiénes son los que hacen, no sabemos quiénes son los que elaboran los objetivos, o qué objetivos, o en qué se basan para poder hacer los objetivos, tanto general como específicos, ¿verdad? Que se desea lograr las metas
cómo se va a evaluar y quiénes van a evaluar, ¿verdad? Por eso también mencioné algo de la Contraloría, porque entiendo yo que al haber un plan estratégico nacional también incluye mucho el tema del uso de los recursos del Estado, ¿verdad? Se habla mucho sobre presupuesto general del Estado. Y está, por ejemplo, ¿verdad?, la Contraloría, quien debe ser justamente el controlador de eso, ¿verdad? Entonces, es para mí una confusión. Realmente, como dijiste, profe, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen tantas cosas porque corresponde a su deber, ¿verdad?, de hacer, ¿verdad?, a su trabajo, a su tarea, ¿verdad? Por eso fueron escogidos, elegidos dentro de un gobierno para poder trabajar en ese gobierno, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que son muy confusas, profe. Y están las instituciones, todas las instituciones que deben también hacer sus planes estratégicos en base al plan estratégico nacional, porque eso se trata, crear justamente una red que pueda trabajar, ¿verdad?, en pos a lo que es el plan estratégico nacional para lograr, porque es a nivel país. Por ejemplo, la parte de educación superior o la parte de educación en general, ¿verdad? Por ejemplo, del trabajo o la tarea o el papel del MEC, ¿verdad? El MEC seguro que tiene también su propio plan estratégico. La UNA también, como sabemos, profe, tiene su plan estratégico. Y hay otras instituciones también que tienen sus planes estratégicos. O sea que es un poquito de todas las instituciones para poder justamente llegar a cumplir con lo que es a nivel nacional. Entonces, yo personalmente tengo esa confusión, ¿verdad, profe? Ese a nivel nacional, ¿verdad? Ya del gobierno, de la silla del presidente y su séquito de gente, ¿verdad? ¿Quiénes son, ¿verdad? Los que elaboran, porque el plan es justamente hace que nosotros podamos sostenernos eso y saber qué rumbo tomar y qué acciones tomar o hacer para poder llegar a la meta, ¿verdad? Porque esa siempre fue mi confusión, mi duda, profe, y una confusión que siempre yo tuve al respecto. Sí, gracias, Mirza. Es justamente una confusión que todos tenemos, ¿verdad? Que es difícil de salir de esto porque no se sigue una línea lógica, ¿verdad? Tendría que hacer un comité, si va a ser un comité estratégico a nivel nacional, tiene que ser grandes personalidades las que estén ahí, que tengan eh, un texto sobre lo que están haciendo y tienen que, por supuesto, publicar documentos para que la gente se entere. Y eso no ocurre. Todo se maneja en el mayor de los sigilos, con la mayor opacidad posible, para que nadie luego se entere. Entonces, no vamos a ningún lado. Cambia el gobierno y todo el mundo se olvida de lo que pasó y volvemos a comenzar otra vez de nuevo. Eso le conviene luego a muchos, de que no se siga una política, si seguimos la política, si llegamos a esos grandes consensos de lo que vamos a progresar. Si cada uno por su lado nomás y otro uno va a venir a destruir todo lo que otro hizo y comenzar otra vez de cero, eso no nos lleva a ningún lado y eso es lo que estamos viendo. Bueno, voy a continuar entonces con mi exposición para poder terminar. Si es que no hay alguna otra intervención. Bueno, voy a Profe, compartir. Sí, Augusto. sí, con respecto a ciertos compromisos internacionales que aquí se toman, bueno, creo que de manera mecánica, ¿verdad? Se crean, por ejemplo, las direcciones anticorrupción, ¿verdad? Y hoy en día inclusive está la Secretaría Nacional Anticorrupción, que, bueno, no sabemos específicamente cuál es su función, bueno, la función específica, ¿verdad? Yo asumo de que es por compromisos internacionales, pero que en el sentido real de las cosas no tiene ningún impacto. Gracias, Augusto. Esto responde así, exactamente como decía, una presión internacional. La Secretaría Anticorrupción, por ejemplo, dijo su titular que ellos son una unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y, en realidad no cumple su rol, no cumple. Y no hay nadie procesado, no hay nadie encarcelado, entonces los
resultado no se ve. Solo se ve que cobran grandes sueldos, sumas siderales, y no hay resultado. Y ahí vemos también que hay que considerar no solamente la cuestión nacional, sino internacional. No voy a continuar con mi presentación, entonces, para poder desarrollar lo más importante. Todo esto PowerPoint, como son dos partes de una misma unidad, voy a, en el transcurso de este día voy a ponerle ya para que ustedes puedan mirar y desarrollar la tarea. Entonces, como dijo Augusto, tenemos que tener en cuenta el contexto mundial, ¿verdad? Para comenzar a desarrollar este es el proceso de la política y el proyecto nacional, ¿verdad? Entonces, tenemos la realidad nacional, en primer lugar, que tenemos que analizar. Después el contexto mundial también. En otros lugares hay institutos internacionales, facultades, la universidad tiene institutos internacionales que se dedican a analizar y a ocultar permanentemente la realidad internacional. Por ejemplo, yo conozco la Facultad de Derecho de La Plata, la Universidad de La Plata tiene un instituto de relaciones internacionales donde yo estuve, ¿verdad? Y permanentemente están trabajando, tratando de actualizar, y tienen especialistas en todo el mundo, ¿verdad? Cosas que acá ni siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene. Entonces es necesario tener también un think tank, como dice, think tank quiere decir en inglés caja de ideas. No sé si me están escuchando porque de repente a mí me corta el micrófono. Sí, profesor, se te escucha Sí, bien. profe, sí la escucha. Avísenme si por ahí se corta. No sé, yo no toco nada, pero igual ocurre. Bueno, entonces tenemos la base de la realidad nacional y el contexto mundial. Son cosas que interactúan entre sí. Después de eso tienen que salir los objetivos nacionales. Y estos son objetivos a largo plazo. Por eso, eso es lo que va a conformar el proyecto nacional. El proyecto nacional para nosotros es el Plan Nacional de Desarrollo 20. Está plasmado, ¿verdad? Está escrito por lo menos eso. Después tenemos el proyecto de gobierno, el proyecto del movimiento de Añetete o el proyecto del gobierno de Mario Benítez. Y también esta directiva de gobierno tiene que ver con los números, qué es lo que se va a cumplir, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a priorizar. Sabemos que el gobierno actual es lo que priorizó de la construcción de ruta. Esa es su prioridad en este caso. De parte del presupuesto y del nuevo también. Entonces, Profe Hugo, sí, profe, ahora parece que empieza a tener alguna interferencia su comunicación. Sí, sale todo entrecortado. ahora, Sigue, profe, sigue. bueno, entonces, como dije, Hola, hay una interferencia y sale entrecortado. Algo está interviniendo en tu comunicación, profe. ¿Algún celular o algo que tengas cerca y esté sonando? Yo creo que si la batería, profe, de su auricular está a punto de La terminar por batería eso. de eso. voy a conectar mi auricular. Vale. Ahí sí. Sin sonido, profe, sin sonido. Sin sonido todavía, profe. ¿Ahora? Ahora bien, profe, ahora bien. Ahora bien, profe, de lujo. Bueno, voy a continuar entonces con mi presentación. Gracias. Bueno, como dije,
a partir de la directiva de gobierno, como le dije, tiene que salir una directiva del desarrollo y otra directiva de la defensa. Y esto es a partir del planeamiento estratégico, es decir, la directiva en líneas generales, el planeamiento estratégico ya entran las cuestiones específicas, más particularmente en la parte de asignación de recursos. Bueno, este es el proceso, ¿verdad? Que en realidad seguramente no se ve bien, pero acá tenemos el desarrollo nacional y la defensa nacional que tiene que aspirar al desarrollo del bienestar general y a la seguridad a la defensa nacional. Todo esto se conforma al bien común, ¿verdad? El bien común tiene que ver con el bienestar general y la seguridad. Y el bienestar tiene que ver con el desarrollo y la seguridad tiene que ver con la defensa. Y esto se divide otra vez en campos, ¿verdad?, de poder, que son la expresión política, expresión económica, psicosocial, donde entra educación, militar y científico-tecnológica. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Un proyecto nacional, ¿verdad? Estamos hablando del proyecto nacional, comporta un modelo ideal de sociedad, ¿verdad? Y se tiene que conformar un alto nivel de generalidad. No podemos entrar en muchos detalles, sino ver las líneas principales que se están vislumbrando, ¿verdad? Por eso hay que identificar las tendencias, ¿no? Y esto es lo que usted tiene que redactar en el trabajo, la concepción ideopolítica, ¿verdad? Entonces, es un conjunto sistemático de valores, principios y opciones conceptuales coherentes e interrelacionados que reflejan la toma de posición teórico-pragmática entre el ser y el deber ser del mundo, ¿verdad? La vida, la sociedad, el Estado y la persona humana. Entonces, es una toma de posición teórico-pragmática, dice, entre lo que son los valores de esta sociedad, del Estado y de la persona humana. Entonces, esta concepción, entonces, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los valores fundamentales, ¿verdad? Cuáles son los elementos, las grandes tendencias que están ocurriendo en el mundo actual para poder redactar esta concepción ideopolítica, ¿verdad? Yo le hablé de las grandes tendencias en el anterior, pero también en este, ¿verdad? Tenemos cambio demográfico, expansión de clases medias, cambio climático es importante, escasez de recursos, globalización, poder y gobernanza global, ¿verdad? Masificación del conocimiento también, que tiene que ver con la globalización, y empoderamiento del ciudadano. Entonces, estos son elementos, ¿verdad? Hay un material también en la unidad 2 sobre tendencias mundiales hasta el 2040 que ustedes pueden consultar para realizar esto. Claro, ustedes pueden conseguir cosas más actualizadas, ¿verdad? Incluso hasta el 2050. Siempre en Internet hay mucho de eso, ¿verdad? Entonces, para poder redactar lo que es la concepción ideopolítica. Hay múltiples indicadores, como dije, para poder redactarla. Por ejemplo, las ideas políticas predominantes. Nosotros tenemos dos sistemas, ¿verdad? Que nacen después de la caída de Stroessner, que es los conservadores, que son los colorados, y los progresistas, vamos a decir así, entre comillas, ¿verdad? Progresistas, que vienen de la oposición, tanto liberales, Frente de Guazú, etc. Y entonces ideas predominantes, ideas políticas predominantes, ¿verdad? En instituciones, como serían los partidos políticos, ¿verdad? Las élites intelectuales, es una cuestión más complicada. ¿Qué es lo que piensan las élites, ¿verdad? Control e influencia de las organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiestan estas organizaciones sociales que tienen que ver también con las tendencias políticas, ¿verdad? Porque los movimientos campesinos, por ejemplo, empiezan a formarse de los años 90, comienzo de la democracia, pero son influenciados por ONG extranjeras y son los partidos de izquierda los que le aportan para su dirigencia.
Entonces, ahí hay que analizar un poco cómo viene la mano con el tema de los movimientos sociales campesinos especialmente, que tienen mucho peso en la política. Viene, pide plata, tiene una bolsa de plata y el gobierno le da sin chistar para que no le creen problemas. Y después están los medios de comunicación, ¿verdad? Los diarios. Ahora hay una lucha entre el grupo Cartes, ¿verdad? Que maneja una cuestión de medios importante, contra el grupo Subcolillo y el grupo Bierzi, ¿verdad? Y El están, quinto poder se le llama a eso, profe, ¿verdad? A los mm, medios de comunicación. así se le llama, pero ahora ya no son el quinto poder porque la gente recurre más a las redes sociales. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, hay más, si vos necesitas más información, entran a las redes sociales. Muchos se dejan llevar solo por lo que dicen las redes sociales, ya no toman en cuenta lo que dicen los medios de comunicación. Por lo menos acá en Paraguay tienen todavía una cierta influencia, pero en otros lugares ya la gente se maneja a través de redes sociales, de internet. Eso le debilitó mucho y hay una tendencia a que estos periódicos vayan a desaparecer en un determinado momento. Pero aún así, lo que es nuestra realidad es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Cómo influye también, ¿verdad? Cómo influye como indicadores de esta política que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad?, lo que es la concepción ideopolítica. Entonces, hay una definición también ahí en el trabajo de lo que es la concepción ideopolítica, pero esto es más general y es a más largo plazo, ¿verdad? Entonces, más general y más largo plazo es concepción. Anote eso porque después se confunden. Más general, más largo plazo es la concepción ideopolítica. Y ahora viene la imagen objetivo que viene a ser la visión, ¿verdad? Yo les pido ya que ustedes mismos hagan para su visión. Entonces, a partir de esa visión que ustedes van a escribir primero, después tienen que sintetizar en la imagen objetivo, ¿verdad? Cómo ver el futuro deseable y posible de la nación en un plazo, ¿verdad? Entonces, el otro concepto ideopolítico era muy general, era muy amplio, ¿verdad? Y entonces ahora bajamos a la imagen objetivo que ya tiene que ver con un futuro deseable y posible y un plazo. Pues como yo veo a mi país dentro de 20, 30 o 40 años, porque la perspectiva no va más allá de los 40 años, normalmente 30. Entonces Ay, sería, profe, qué difícil que está esto, profe. Yo siempre tengo un sueño para mi país, pero con cada gobierno que sube y baja, ¿no? va a estar complicado soñar, profe, con una visión. Y ese tener que Nuestra plasmar realidad está muy difícil, profe. tus sueños en esto, ¿verdad? La imagen objetivo. Tener que trasladarte hasta el 2050, ¿verdad? Dentro de tu mente, ¿verdad? Porque primero ocurre en la mente, te trasladas hasta el 2050 y después miras, estando en el 2050, te das la vuelta y miras hacia el 2022 y en el 2022 vas a pensar primero qué yo hice para llegar hasta este 2000, cómo hice yo para llegar hasta el 2050 o cómo puedo hacer, ¿verdad?, para poder lograr este sueño que tengo. Esa es la forma de trabajar en perspectiva. No estamos nomás acostumbrados, nuestra mentalidad no está preparada muchas veces para eso, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Bueno, y en ella confluyen características estructurales, es decir, cosas que marcan la sociedad, ¿verdad? Y el resultado de la realidad nacional, pero también internacional, ¿verdad? Acá falta la parte internacional. Entonces, la sociedad estudia la realidad nacional e internacional. Eso me faltó agregar y tengo que corregir. La imagen objetivo como modelo posible, ¿verdad? Ya un modelo más específico, pero aún así tiene una proyección a 30 años, ¿verdad? Debe detallar el diseño de la sociedad en todos sus aspectos, ¿verdad? Y se agrupan en 4 campos, ¿verdad? Político, económico, psicosocial y militar. Yo les pido que traten de enfocar más hacia el tema educativo, ¿no? Este aspecto. No tomen en cuenta los otros aspectos o
Si quieren tomarlo, tómenlo, pero más orientado hacia al plano educativo, les pido. Porque esa es la experiencia que más tienen, incluso más que yo, seguramente algunos. Y el desarrollo científico-tecnológico debe ser tomado de modo transversal a estos 4 campos. O sea, hay que tomar en cuenta también, de forma transversal, el desarrollo científico-tecnológico. Y acá, para lograr esto, ¿verdad? Como dije, tenemos que reconocer las variables, ¿verdad? ¿Cómo se conforman estas variables y cuáles son sus ramificaciones? Estas serían las grandes tendencias, ¿verdad? Las variables serían las grandes tendencias. Los escenarios todavía no vamos a desarrollar, esto no hay necesidad, pero tiene que ver también con esto. Hay que vislumbrar el grado de complejidad, ¿verdad? Para lograr eso. Los niveles de jerarquía tienen que ver con la solución, es decir, conocer la información. Yo les puse un diagnóstico, les puse las grandes tendencias, les puse los planes, todo eso está dentro de los materiales que hacen. Un conocimiento influyente, alguien que ustedes quieran tomar en cuenta, el famoso Indalecio Cardoso, que los docentes toman como base, ¿verdad? Para todo su planteamiento, ¿verdad? Factores de influencia dominantes también en el ámbito local e internacional, como dije, uno de ellos es la globalización. Acuérdense de la globalización. ¿Verdad? Y sistemas que intervienen en este campo. ¿Cuáles serían los sistemas? Son sistema político internacional, sistema legal, todo eso, ¿verdad? Y los campos, ¿verdad? Como le dije, militar, psicosocial, político, económico, cómo influyen en cada uno, ¿verdad? Cómo podemos interpretar los problemas de esos campos y dinámicas y brechas de solución. ¿Cuáles serían las soluciones? Así, a grosso modo, nomás, ¿verdad? Y sistemas que intervienen, ¿verdad? Estos sistemas también tiene que ver con los actores que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, no hablamos todavía de actores, ¿verdad? Pero más, como le dije, el campo educativo, al cual quiero que ustedes remitan su imagen objetivo, ¿verdad? La concepción ideopolítica sí tiene que ser más general, mucho más general, pero la imagen objetivo sería como yo veo la educación dentro de 30 años. Eso sería la imagen objetivo. Y esto es individual, ¿verdad? Después la próxima vamos a trabajar ya con los grupos. Quiero saber cómo ustedes ven cada uno para poder evaluar también cómo les llegó la clase, ¿no? La forma que yo estoy evaluando también, si es que entendieron o no entendieron. Así que no se preocupen tanto, ¿verdad? Traten de hacer nomás. No todo el mundo nace sabiendo tampoco, haciendo lo que aprender, no por ensayo y error. Estimación del potencial militar para su posible utilización a largo plazo. El potencial nacional tiene que ver con lo que puede dar la nación. Nosotros hablamos mucho del bono demográfico, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, la población va a ir envejeciendo y vamos a ir perdiendo este bono demográfico. El bono demográfico viene a ser los jóvenes que tenemos en cantidad y que deberíamos educarlos para que potenciar el desarrollo del país. Ese es el potencial. Ahora, el poder nacional sería la cantidad de jóvenes que tenemos formados, que no es mucho, ¿verdad? Que no son muchos, mejor dicho. Pero el potencial es gigantesco. La mayor parte de la población está ubicada entre los 17 y 25 años, incluso hasta los 30. El resto estamos entre los viejos, ¿verdad? Pasados los 30 ya entramos en esa etapa, ¿verdad? Inventario y valoración de los medios, ¿verdad? Que el Estado posee, el Estado particularmente recursos naturales e infraestructura. Y eso es lo que está en el diagnóstico, ¿verdad? En el diagnóstico, por ejemplo, habla de que la Constitución del 92, ¿verdad? Estableció la educación obligatoria y gratuita. Eso es uno de los elementos
fundamentales, ¿verdad? La Ley de Educación General, que da del 98, y también la Ley de Gratuidad de la Educación Inicial y Media de 2010, ¿verdad? Pero no hay plata. No hay plata. Se iba a lograr o se pretendió lograr con el FONACIE. Entonces, a partir de 2012 se establece el FONACIE. Entonces, esta política de inclusión, de educación obligatoria y gratuita, no se puede llevar a cabo por falta de medios. Entonces, hay un periodo que va del 1990 a 2010, un periodo de 20 años, ¿verdad? Donde se pretende establecer la gratuidad y la inclusión educativa, ¿verdad? Y no se logra por falta de medios. A partir del 92 existen los medios, ¿verdad? Tenemos también un programa complemento de nutrición escolar, ¿no? El cual se pudo cubrir también a través del FONACIE y de otros medios, ¿verdad? Pero a partir del 2010 hay otra etapa donde se cuenta con los recursos, ¿verdad? Programa de reforma joven, fortalecimiento institucional, normativas pedagógicas y administrativas. Se tienen los recursos, pero no se logra porque por la corrupción. Es decir, se roba toda la plata y no se... Estas son realidades que nosotros podemos analizar en el proceso histórico. Por eso yo le estoy dando algunos documentos que le pueden servir para esto, ¿verdad? Pues haciendo como un proceso, ¿verdad? Del 90 a 2010, en una etapa donde no hay los recursos para lograr todo lo que se quiere. De 2010 en adelante existen esos recursos, pero esos recursos se utilizan mal, ¿no? La diferencia entre determinación estructural con la estimación de la potencia nacional, el potencial nacional, radica en la primera, es esencialmente valorativa de posibilidades y limitaciones, ¿verdad? Lo que el potencial nacional debe plasmarse en conclusiones, ¿verdad? Política, económica, psicosocial y militar. Le hablé del ejemplo del bono demográfico, es muy interesante. La directiva de planificación del gobierno, ¿verdad? Que hablamos también, es el que debe contener los objetivos y políticas específicas para el desarrollo nacional, asignando responsabilidad a los órganos correspondientes. Debe ajustar los lineamientos generales y procedimientos y normas del consenso nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, esa directiva es la que debe ajustar estos lineamientos, ¿verdad? A lo que quiere el gobierno en un periodo de 5 años. Y en lo que no tenemos tampoco es norma de consenso. Otro problema. Entonces, tenemos una visión estratégica del desarrollo, ¿verdad? Tenemos un horizonte de planificación. Deberían, por ejemplo, el presupuesto ser plurianual, no solo anual, porque al año no se consigue todo, ¿verdad? Y el presupuesto, bueno, este es un ejemplo de... Permiso, profe, su presentación sale pequeñito, profe. No sé qué pasa. Voy a intentar de nuevo. Para dar pantalla completa. Sí. Profe, para mí que el PPT nomás es chico, no... No, el PPT está bien. Pero No sé qué pasa, sinceramente. Voy a intentar otra vez. Ahí está, profe, ya salió súper bien. Ahí ya se visualiza mejor. Bueno, disculpen. Entonces, los programas tienen que ser los presupuestos, mejor compromiso de gasto de 1 año, ¿verdad? Acá sería 4 dice, pero en realidad nosotros somos 5, ¿verdad? Y también una planificación indicativa a 8 a 10 años. Por eso, cuando nosotros hacemos un plan de desarrollo, lo hacemos a 30 años, pero eso hay que dividir otra vez en periodo de 5 años por cada gobierno. Es decir, 6 por 5, 30, serían 6 gobiernos.
Es decir, los 6 gobiernos, si tienen una misma política, si tienen un consenso para hacer un gasto sobre salud, educación, entonces a esos 30 años tendría que plantearse un gasto teórico, ¿verdad? Que tiene que ir desenvolviéndose cada año. Claro, no va a ser exactamente como se planeó, pero tiene que ser tendencial. Este es nuestro plan de desarrollo. Yo sé que no se ve bien, pero lo primero que quiero resaltar es lo complicado que es. Es decir, es un texto muy opaco, poco claro, ¿verdad? Hay ejes estratégicos como por ejemplo reducción de la pobreza y desarrollo social, ¿no? Hay varios entes que se dedican a eso y ninguno hace nada, ¿no? Tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, la DIVEN, incluso la Secretaría de Emergencia, ¿verdad? Pero no se coordinan entre sí. El segundo eje es crecimiento económico inclusivo, ¿verdad? Y varias estrategias, ¿verdad? Ustedes ven, ¿verdad? Empleo, seguridad, competitividad, innovación. A mí me convocaron, por ejemplo, para el Programa Nacional de Innovación o la Estrategia Nacional de Innovación. Se cambió la persona que era el secretario del presidente como responsable y terminó este programa, o paré. Entonces, así nos manejamos. Después tenemos inserción del Paraguay en el mundo, ¿verdad? Y esto es lo que a mí no me convence, la parte de la inserción Paraguay en el mundo. Bueno, después hay un tópico, el más cortito, que es implementación, ¿verdad? Y hay otro más cortito también. Es decir, implementación son 4 páginas más o menos. Seguimiento y evaluación sí que son también 4 páginas, más o menos 3, 4 páginas. Y después ya vienen los anexos. Entonces, este plan es confuso, es complicado, ¿no? Y no, es difícil de llevar a la práctica. Tenemos algunas cuestiones que yo copié o analicé de la parte educativa, ¿no? Continuar con la expansión de la matriculación del tercer ciclo de educación básica, de la educación media y terciaria. Eso lo dije, ellos no tenían primero los recursos hasta el 2010, después del 2010 tuvieron los recursos, tampoco llegaron a eso. Y hay que reducir la inequidad, el acceso y la permanencia, porque acá es analfabetismo más repitencia es igual a abandono escolar, ¿no? Analfabetismo funcional. Entonces, permanencia en zonas rurales y urbanas, ¿verdad? Entre grupos distintos, multiculturales, ¿verdad? Otro eje es mejorar la calidad de la educación, fortalecimiento de los docentes e instituciones, adecuación curricular. Entonces, hay 3 ejes para la excelencia educativa, usted sabrá mejor que yo. Una es tener buenos programas. Eso es lo que hizo más o menos Baigay con la reforma del 92. Tener buenos profesores, eso no se hizo absolutamente nada. Y el tercero es tener financiamiento. Y esa reforma se hizo sin financiamiento hasta el 2010. En el 2010 se obtuvo compensación de energía por el precio de la energía que nos dio Brasil, y ahí se tuvo los recursos, pero no se hizo. Afianzar la gestión de política educativa en forma participativa. Ahí hay un gran déficit. La pelea con las cooperadoras escolares es impresionante, ¿no? Y por culpa que no se le da espacio a las cooperadoras, los edificios se caen todos. La infraestructura está en riesgo de que se caiga sobre la cabeza de los estudiantes, como ya ocurrió. O sea, ahí no hay participación. Se pelean todo, hay corrupción, una serie de problemas, ¿verdad? Proveer infraestructura y tecnología, esto absolutamente nada se hizo, ¿verdad? Y la formación docente se hizo, se abrieron tantos institutos, al final tuvieron que cerrar otra vez los institutos de formación docente. No sé si hasta ahora están cerrados, pero estaban en pausa en un determinado momento. Fortalecer los programas de educación para el trabajo, jóvenes y adultos, técnico profesional. Esto, pedí electricista y no conseguí. Pedí plomero y no conseguí.
no se consigue nada, ¿verdad? Entonces el programa de educación para el trabajo, yo dudo de la eficiencia, aunque se habla de millones y millones de dólares que se invierten, pero no hay resultado. Mejorar condiciones de acceso y permanencia para la inclusión, ¿verdad? La inclusión tampoco se ha logrado, ¿verdad? A nosotros se nos exige inclusión, pero nosotros no somos especialistas, ¿no? Entonces ahí hay un problema, otra vez. Claro que es injusto para los chicos, ¿verdad? Pero si no tenemos profesores especialistas o psicólogos que estén asesorando permanentemente, tampoco se va a lograr esta inclusión. Otro es mejorar la calidad de educación superior. Esto tampoco se logra, ¿no? Educación superior. Implementar estándares de evaluación institucional, que tampoco se hizo hasta ahora, ¿no? Ahora se creó la Agencia Nacional de la NEADES, ¿verdad? Pero la NEADES, no sé, es más una cuestión formal que otra cosa, presentar documentos, ¿no? Bueno, esa es la impresión que yo tengo. Acá está uno de Panamá, por un plan de desarrollo también de Panamá. Por ejemplo, este es mucho más sencillo y se entiende mucho mejor. Y, por ejemplo, dice, eje estratégico, buena vida para todos. Es decir, este te da esperanza. Un buen plan estratégico te tiene que dar esperanza en el futuro. No es solamente decir los problemas y todo eso, es algo que es opaco, ¿verdad? Otro es crecer más y mejor. También te da mejor. Tercero es sostenibilidad ambiental. Cuarto es democracia, institucionalidad y gobernanza, ¿verdad? Y alianzas estratégicas para el desarrollo incluye la cuestión internacional. Después está seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿verdad? Y los indicadores. Entonces, este plan por ejemplo te da esperanza. Este plan es mucho más claro y mucho más entendible que nuestro plan de educación. Yo les muestro nomás para que ustedes comparen un poco de cómo se plantea acá la cuestión. Y otro tema importante de este enfoque es de que fasea, ¿verdad? Se divide en fases. En 2004 a 2009 el gobierno se va a enfocar en el desarrollo de la seguridad social. En eso van a invertir la mayor cantidad de sus recursos. En el siguiente periodo presidencial se van a enfocar en el desarrollo económico de infraestructura. Y el tercero, el desarrollo del medio ambiente, institucional del medio ambiente. Nunca hay recursos suficientes para invertir en todos los aspectos. O sea, hay que hacer por fases. Primero gastar la plata en uno, eso es lo que nunca se hizo. Incluso se tiene el dinero y no se sabe cómo gastar. Entonces, profe, ese esquema, ¿a qué corresponde? ¿A qué país corresponde? Este corresponde al plan de Panamá que tienen también ustedes en el MUDE. Ah, ya, o sea que ese es el eje que se desarrolla en Panamá. Sí, de políticas públicas. Sí, la fase de cómo gastar el dinero. Ah, ya, Porque ya. el plan está así, ¿verdad? Acá dice cuáles son los ejes estratégicos, pero acá te muestra cómo el gobierno tiene que gastar el dinero. Ah, claro. Que Sí. tiene que invertir, ¿no? Sí. Y eso no van a encontrar en nuestro plan. Qué interesante, profe, realmente. Y tenés razón, se entiende mejor parece el de Panamá que el de Paraguay. Desastre. Profe, inclusive en la parte de quienes conformaron el equipo aparecen así el nombre de los partidos políticos en este de Panamá. O sea que no ocurre. Sí. Es decir, hay un consenso. Y eso es lo que nosotros no tenemos, el consenso, porque todo se hace de manera opaca. Nadie quiere dar la cara. En teoría, los objetivos deberían establecerse para cada elemento de una institución, la directiva, ¿verdad? Los cuales, según alta dirección, deben ser sujetos a planes. Pero los objetivos tienen que derivar otra en planes de cada institución. Un objetivo se refiere al resultado que se desea lograr, ¿verdad? Entonces, es el objetivo. La directiva de planeamiento, ¿verdad? Institucional o operacional, cubre un campo más amplio, ¿verdad? Está relacionado con el logro de objetivos corporativos que tienen alcance mayor que los presupuestos, ¿verdad? Entonces,
Por eso hay que fasear. Si no se tiene toda la plata, o sea, hay que gastarla por fase. Los objetivos de gobierno, ¿verdad? Como dije, son para un periodo de 5 años, ¿no? Como el proyecto nacional. El objetivo del proyecto nacional, por ejemplo, son más periodos hasta 30, como dije. Cada gobierno determina cuáles son sus intereses y situaciones, ¿verdad? La campaña política y todo. Y la estrategia de gobierno es la forma como el gobierno prepara y aplica el poder nacional, ¿verdad? Para superar los obstáculos y alcanzar estos objetivos, preservar los objetivos. Entonces, hay una política de gobierno, pero lo ideal es que haya una política de Estado, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver salud, educación, defensa. Tiene que haber una política de Estado donde ya no se discuta eso, sino que directamente se continúe con lo anterior. Ahora el programa de gobierno del actual presidente, Mario Abdo, es, por ejemplo, dice educación con equidad y calidad. Eso no se cumplió. Ejecución de proyectos de infraestructura y dotación de tecnología, absolutamente nada. Doble escolaridad, absolutamente nada también, ¿verdad? Desarrollo de competencias de matemática, lenguaje inglés, tampoco. Y facilitar la inserción al mercado laboral, eso menos, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, creo que se está intentando hacer acá. Los alumnos que del bachillerato que están por recibir tienen esa urgencia de buscar posibilidades de capacitarse rápidamente para poder acceder al mercado laboral. Acá no, acá se recibe, lo único que le preocupa es su viaje de fin de año, de farrear, pero no se preocupa por su futuro laboral. Incluso yo que estuve director del cursillo, viene el alumno para inscribirse al cursillo y yo le pregunto, o me dice que el papá lo viene y me dice que él no va a poder comenzar el cursillo en tal fecha porque tiene que irse de su viaje de fin de año que va a durar hasta tal parte. Yo le dije al padre, ¿qué es lo más importante para este alumno? ¿Cuál es su futuro laboral o la farra de fin de año? Y lo único que me dijo el padre es que ese era un buen punto, pero por supuesto el joven continúa con esas ideas, ¿no? Bueno, nuevas tecnologías. Vamos a elevar el nivel de los sistemas tecnológicos, ¿verdad? Ampliando, bueno, la posibilidad de conectividad es un fracaso total. Es decir, la conectividad por ruta puede ser, ¿verdad? Pero en vez de construir una o dos rutas, podía haberse puesto fibra óptica para todo el país, ¿verdad? Eso no solamente iba a beneficiar la educación, iba a beneficiar el comercio y muchos otros aspectos, ¿verdad? Y no solamente rutas, ¿verdad? Jóvenes emprendedores, ¿verdad? No sé, el emprendedurismo, cuando pidieron por favor que se le dé un crédito por la pandemia, los bancos mismos no estaban preparados para darle a estos emprendedores dinero. El banco tenía su cartera de clientes y no quería salir de su cartera de clientes porque estaba seguro que eso le iban a pagar. Darle a otro desconocido le iba a crear problemas. Entonces, los emprendedores hasta ahora están esperando que el Banco de Fomento, por ejemplo, les dé un crédito para poder superar todo este problema que tuvieron, ¿verdad? Durante la pandemia. No. Eso es lo que tiene que ver con el plan de gobierno, algunas cosas que dice sobre educación, ¿no? Estrategias planeadas para la organización para lograr determinadas metas, para lograr una consecución de una visión y misión institucional. La estrategia es el articulador de medios, fines y políticas, una ciencia y un arte, por supuesto. Como ciencia tiene que ver con el cálculo racional de riesgo y respuestas, y como arte con la aplicación de la realidad anterior con los cambios que se quieren lograr. Entonces, esto ya, la misión institucional tiene que ver con objetivos estratégicos, ¿verdad? Pero también con sus indicadores y metas, ¿verdad? Eso ahora solo vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero un objetivo denota, ¿verdad?, la dirección del cambio, ¿verdad? El horizonte temporal
Eso es la imagen objetivo, ¿verdad? Que tiene que tener la dirección del cambio, el horizonte, la intensidad del cambio, la población meta y el área, ¿verdad? El área sería educación, para este caso. Después acá hay métodos que ustedes van a encontrar en internet, ¿verdad? Métodos para definir objetivos, el método SMART, el método GROW, el método PURE, o sea, el método CLEAR, ¿verdad? Son diferentes métodos y en líneas generales tiene que ser convincente, mesurable, factible, plausible, flexible, motivador y comprensible. Yo también voy a compartir después. Bueno, con esto terminamos. Y, no sé si puedo proyectar la tarea, si es que les parece bien, o hay algún comentario. Vamos. Si es que necesitan algún tipo de aclaración. ¿Sería un solo trabajo, nomás profesor, el trabajo grupal, o hay otro que tendríamos que hacer de manera individual? Eso es lo que no me queda claro. Este es individual. Voy a proyectar. Si es que ven bien. Esta es la tarea. No sé si están viendo. Se visualiza, profesor. Bueno, dice, elabora un informe individual de no más de 3 carillas. Bueno, tiene que incluir la visión de la educación paraguaya en el periodo más o menos 2010-2030. ¿no? O puede ser 2020 también, ¿no? 2040 si ustedes quieren. Una concepción ideopolítica, ¿verdad? Eso ya sería más concreto, ¿verdad? Bueno, más general, perdón. Concepción ideopolítica más general, ¿verdad? Que sería prácticamente la conjugación de esta visión, ¿verdad? Pero de manera más acotada, más resumida, ¿verdad? Seguida de la imagen objetiva. Este tiene que ser más concreto, ¿verdad? Es decir, tiene que, ya está establecido el plazo de tiempo, pero tiene que ser más concreto y solamente sobre la educación, ¿verdad? Después la parte técnica, después le pongo la definición de lo que es la visión, la definición de lo que es la concepción ideopolítica y la definición de la imagen objetiva. Después las reglas, ¿verdad? Tamaño A4, Times New Roman, tamaño 12 para el texto, 14 para los títulos. Y esto puede ser en Word o en PDF, ¿no? Y tiene que ser, esto es lo que es importante, para uno me ponen su nombre y apellido, en el archivo tiene que tener ya su nombre y apellido, identificar la tarea. A veces yo me pierdo, es decir, yo archivo todas las respuestas y después no sé quién me dio esa respuesta realmente. Entonces, y los criterios de evaluación son, construye una visión realista y alcanzable del futuro deseado y redacción de la concepción ideopolítica e imagen objetiva. Estos son los elementos, ¿verdad?, de la tarea que ustedes ya tienen también en el Moodle. Eso entonces debe estar enfocado a la educación. Sí. O sea, nuestro campo de desempeño que es la educación, ¿verdad? O sea, en el caso de los que somos docentes o... Sí. No, la concepción geopolítica es en general. En general, Sí. ok. Y la imagen objetivo es sobre educación. Ok, correcto. Ok, estoy anotando. Sí. ¿Alguna otra consulta? Opinión más bien, profesor. Por favor. Tania, te escucho. No, es una opinión más que nada. En lo que a mí concierne, sé un poquito YouTube. No hay... Y la práctica, pues, hay que hacer la práctica. O sea,